Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Momentos en YouTube, el programa que se transmite acá en la ciudad de Chicago hacia todos los países del mundo. Yo soy Abel Bernardo y hoy tenemos un invitado muy especial que llega directamente desde Perú. Él es músico y realmente nos gustaría hablar con él y preguntarle todo lo que él hace. Así que le damos la bienvenida a Renzo Dalí y aquí está con nosotros. Maestro Abel, muchísimas gracias por esa introducción y bueno, aquí pues recién nos podemos conocer al menos frente a frente de manera virtual. Bueno, es un placer, Renzo, que estés aquí. Realmente me siento muy contento de estar conectado con vos porque vos realmente sos un músico excepcional que tiene una carrera artística impecable y es muy importante y me gustaría que hables sobre vos, sobre todo lo que estás haciendo. Sé que también has hecho música en La Voz, el programa de La Voz. Contame todo lo que quizás podés hablar sobre tu carrera artística. ¿Cómo empezaste? Bueno, Abel, te cuento, es un poco complejo poder resumir tantos años de vida artística porque mi vida musical, yo diría que empezó incluso aproximadamente unos 20 años antes de que yo naciera, porque mis padres ya cultivaban la música, si bien es cierto, no de manera profesional, pero mi madre cantaba, mi padre era músico, tocaba el bajo, tocaba la batería, tocaba la guitarra, entonces desde ahí viene la vena artística, ¿no? E incluso mucho antes, porque si llego hasta la etapa de mis abuelos, también hacían música, entonces yo creo que ya mi destino prácticamente estaba escrito desde mucho antes de que yo llegue. Cuando yo llego, pues básicamente mis padres ya se dan cuenta de esta inquietud que tengo yo aproximadamente desde que puedo manifestar a los 2 años tal vez, dos años y medio, wow, donde ya pues agarraba los cubiertos antes de comer obviamente y comenzaba a hacer música. Y mi padre y mi madre, como son músicos de oído, se percataban y discernían diciendo, este chiquito no está haciendo cualquier golpe, ¿no? Intrascendente, está haciendo música, está siguiendo un patrón. Y obviamente me pegaba mucho a los comerciales de la televisión que tenían pues jingles, ¿sabes? Música, y trataba de replicarlos, ¿no? Mucho más grande, cuando yo tenía 4 o 5 años, ya aprendí, digamos, a manejar el radio, ¿no? El radio de la época donde yo buscaba las estaciones, o incluso mucho más adelante cuando ya existían los cassettes, te hablo más o menos de la época de los 90, ya tenía 4 o 5 años. Ya yo manejaba mi cassette, retrocedía, buscaba la canción que yo quería, pues, y la acompañaba, ¿no? En una batería pequeña que me hicieron mis padres junto con mis hermanos. Así comencé a cultivar la música, ¿no? Después esta inquietud me llevó al Conservatorio Nacional de Música, que actualmente es la Universidad Nacional de Música, donde inicié mi carrera en el piano. Entonces ahí digamos que partí un poco de la batería y me seccioné hacia el piano, ¿no? Cada vez más comenzó mi inquietud a dar más que hablar y terminé pues en distintos instrumentos, abarcando las familias de cuerdas, como guitarra, como bajo, e incluso cuerdas frotadas más adelante como el violín, violonchelo, viola, pasando por los vientos, que también en algún momento escuché, por ejemplo, algún saxofón, y dije, wow, ¿qué es esto? ¿No? Escuché Fausto Papetti, escuché Kenny G, tantos intérpretes, ¿no? Y en verdad me voló la cabeza y dije, ¿qué es esto? Esto no se parece ni a la batería, ni al piano, que era de donde yo venía. Entonces comencé a indagar el saxofón. Por el saxofón es que llego al trombón, llego al clarinete, llego a la flauta traversa, y cada vez comienzo a volverme como una especie de Pac-Man de la música, ¿no? Al igual forma también descubro la composición, más adelante descubro la producción, descubro la ingeniería de sonido. Todo este camino también me lleva incluso hacia el arte, hacia la actuación, hacia la fotografía, hacia la edición de videos, cinematografía, que tú muy bien lo conoces. Entonces, pues digamos que me volví una especie de nerd en el mundo musical y sobre todo teniéndolo muy claro, ¿no? Porque yo creo que la formación que me dieron mis padres para mí es vital, es 100% vital, porque este mundo artístico es muy bohemio. Si bien es cierto, hay muchas personas que dicen, no, si es músico, si es artista, pues obviamente debe estar acostumbrado a la vida bohemia, a las noches ilimitadas, ¿no? De ciertos placeres, pero en mi caso no hay nada más lejos de la realidad, porque para mí el arte es
es una profesión que te dedica o te demanda 24/7. Me siento como un atleta que no puedes dejar de entrenar todos los días de mi vida. Entonces yo todos los días trato de siempre estudiar, siempre cultivarme, sea en libros como era antiguamente, en videos, VHS, CDs, y actualmente pues que tenemos toda una ventana ilimitada prácticamente de la información por la internet. Entonces es de nunca acabar. Sin embargo, pues la vida me hace redescubrirme, autosuperarme todos los días, y cada oportunidad que tengo siempre de conocer nueva música, nuevos músicos, realizar determinadas giras, eventos, siempre es una oportunidad para mí de mejorar, de descubrir algo nuevo y de seguir creciendo, ¿no? Entonces, básicamente te he resumido de una manera así rápida todo el bagaje de mi vida hasta ahora. Y bueno, en la actualidad, bueno, estoy realizando también proyectos de manera personal, digamos, como artista, como Renzo Dali, lo cual también he tenido, y yo lo sé, mucho tiempo de stand-by. ¿Por qué? Porque obviamente no me alcanza el tiempo, como comprenderás. Entonces, para hacer tantas cosas es imposible. Y en algún momento he comenzado a conocer gente y digamos que creo mi trabajo hablado por mí mismo. Entonces, cuando determinado artista, entiéndase nacional o internacional, pues veía mi trabajo, me decía, oh, mira, qué interesante, Renzo, ¿no te gustaría trabajar conmigo haciendo arreglos, haciendo producciones, tocando conmigo en distintos instrumentos o incluso acompañándome de gira? Entonces, obviamente, gran parte de mi mes, año, década, vida, se iba con determinado artista. Entonces, de pronto pasaba un año y estaba tocando con un artista. De pronto pasaba otro y tocaba con otro artista. Pero ya con el pasar de los tiempos digo, pero yo también tengo mucho que decir, ¿no? Y eso es algo muy personal de cada artista. Entonces, si bien es cierto, yo he puesto un granito de arena en cada artista con el que he tocado, me he beneficiado de ellos aprendiendo y también yo he dejado un poco de mis células ahí. Pero considero de que ahora también ya viene a ser importante el dejar un legado con mi nombre, ¿no? Entonces estoy trabajando en ello, a la par que sigo trabajando con otros artistas también, obviamente. Y otros proyectos, ¿no? Como lo que comentabas de La Voz, que es The Voice, el formato... Sí, contame sobre el proyecto de La Voz, que es un programa bastante conocido y hay mucha gente que le gustaría saber sobre tu proyecto relacionado con La Voz. Mira, puntualmente con La Voz, es un proyecto, es un formato, tengo entendido, europeo, que está en varias partes, varios países, y no es la excepción el que haya llegado a Perú. Entonces, te hablo que el primer programa que se emitió de La Voz Perú fue aproximadamente 10 años atrás. Estamos hablando de 2013, 2014. Y yo tuve la suerte de participar en esa época, ¿no? Fui convocado como músico, entre arreglista, entre codirector, y obviamente mi trabajo en La Voz, por lo mismo que el formato refiere que hayan determinado número de músicos, cada uno tiene una posición, digamos, en una banda. Es como un equipo de fútbol, cada uno tiene una posición estratégica de juego. En una banda de músicos, tú sabes que ahí está el baterista, está el bajista, está el guitarrista, está el tecladista. Y obviamente creo que, si no me equivoco, habían 6 músicos los que tenían que pertenecer a este número de La Voz. Sin embargo, yo era el sexto. Entonces, al ser el sexto, siempre en mi mundo profesional me he permitido el ser como una especie de líbero. Entonces, hay temas que refieren una segunda guitarra, o refieren un saxofón, o refieren una flauta traversa, o un acordeón, o no lo sé, algún instrumento folclórico, la zampoña peruana, la quena, el charango. Entonces, pues básicamente yo me puedo atribuir el llenar siempre ese espacio, ¿no? Y siempre con la confianza, obviamente, de mis compañeros. Entonces, si bien es cierto, el baterista no puede dejar de tocar batería, y eso es algo que me ha pasado, cuando tú no es baterista del grupo o de la banda, no puedes dejar la batería, es más complicado. Sin embargo, cuando estratégicamente tu punto de desenlace artístico es el ser un líbero, entonces siempre estoy como que abierto a las posibilidades y a las posiciones que refiera tal o cual canción. Y una de las cosas que siempre la gente habla sorpresivamente de este formato de La Voz es el tema del cambio tan radical, o de los cambios tan radicales que hay en los géneros musicales. Porque en la voz en general, y más aún en La Voz Perú, tendemos mucho a cambiar. Tú ves que se presenta un participante tocando un heavy metal, y de pronto un participante canta salsa, y de pronto otro canta un tango incluso, y de pronto hay una cumbia, y de pronto un vals peruano. Entonces, pues la banda de por sí de soporte tiene que ser súper versátil.
y pues ahí está mi trabajo, ¿no? Mi trabajo es aportar junto con la banda, digamos, esta versatilidad, siempre dando la talla más alta posible, ¿no? No, eso está realmente genial, porque nunca te va a faltar trabajo. Siempre. Casualmente, porque yo nunca lo busqué, en verdad. Simplemente esta historia comenzó, como te lo dije en un inicio, ¿no? De un niño que simplemente se divertía buscando colores. Para los niños convencionales se encontraban pelotas, encontraban carritos, encontraban cosas así, y en mi caso yo encontraba sonidos, distintos colores musicales, que podía haber sido la cuerda, que podía haber sido el piano, que podía haber sido el saxofón y demás. Yo pienso que en tu caso particular, seguramente tus padres te influenciaron muchísimo, como vos dijiste, porque son o eran músicos, pero aparte vos tenés un talento natural. Naciste con esos genes que los heredaste de tus padres y desarrollaste con el tiempo esa habilidad para convertirte en un profesional de primera. Claro, sosteniendo un poco lo que dices, ¿no? El apoyo de mis padres, yo les voy a estar eternamente agradecidos. Creo que eso es parte de ser primero humano, porque venimos de algún lugar y mucho tiene que ver la formación. Mis padres siempre me enseñaron a hacer que lo que elija ser en la vida, pues intentar ser el mejor. Y yo creo que eso lo tengo clarísimo siempre. Siempre mis vallas han sido súper altas. Soy un tipo casi perfeccionista, digamos que puede ser un defecto, puede ser un pro también, depende cómo se maneje, ¿no? En la producción yo puedo estar 5 años con una misma canción trabajándola y trabajándola, pero creo que he aprendido con el tiempo a saber cuándo una obra está lista. Y bueno, es parte del aprendizaje y el crecimiento. Cuando yo ingresé al Conservatorio Nacional de Música, que ahora es universidad, resulta de que no había otra alternativa, porque si bien es siendo internacionalmente, por ejemplo en Estados Unidos, hay muchas universidades exclusivamente de música, Europa ni qué decir, tipo Juilliard, tipo Berkeley en Boston, y por ejemplo para mí era un sueño poder llegar a Berkeley, sin embargo pues era algo inalcanzable, ¿no? Para mi situación en el momento familiar, económica y demás. Entonces pues la única alternativa que había en Lima, Perú era el conservatorio. Entonces yo llegué al conservatorio. El conservatorio, si bien es cierto, no cultiva la música popular, porque yo siempre, desde pequeño, mi incentivo mayor fue la música popular, por mis padres, por mis hermanos. Ellos escuchaban rock de los 80s, rock en español, rock en inglés. Mis padres, pues de todo, ¿no? Desde rock clásico, estamos hablando tipo ABBA, Bee Gees, Beatles, Rolling Stones, ¿no? Pero también agarrando un poco de tangos por parte de mi madre, un poco de incluso grand funk, metal de parte de mi padre y su familia también, música criolla, música afroperuana. Entonces, toda la cultura musical popular era lo que estaba en mi cabeza. Yo quería eso. Sin embargo, al ingresar al conservatorio, no puedo negar que fue un golpe fuerte. ¿Por qué? Porque el conservatorio lo que hace es que te enseña la música académicamente hablando, lo cual desliga más de la música clásica. Estamos hablando de Johann Sebastian Bach, estamos hablando de Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, entonces Chopin, Prokofiev, Rachmaninoff. Entonces todos esos fueron para mí mi nueva cuna musical, que en un principio yo dije, ¿qué es esto? ¿No? Esto no tiene nada que ver con lo que yo conocía. Pero también trayendo a colación lo que te dije, que soy una esponjita, pues obviamente la música clásica entró para mí. Obviamente entró en otro terreno, porque yo estudiaba la música clásica y sentía y vivía la música popular. Entonces lo tenía siempre de manera aislada, siempre. Y yo creo que eso me ha durado hasta los 11, 12 años. Aproximadamente como a los 11, 12 años fue en algún momento que recuerdo que creo que estaba tocando no recuerdo si era Charly García, Fito Páez, algún rock argentino, casualmente. Y me di cuenta de, mira, este arpegio de Chopin lo puedo incluir perfectamente en este tema de Charly García. Y funcionó. Yo dije, esto es otro camino. Y ahí fue donde realmente logré hacer esto. Wow. Entonces, pues, ¡viva Charly! Sí, claro, obviamente. ¡Viva Charly! Pues, obviamente siempre están también los buenos profesores, ¿no? Que me guiaron. Porque hay profesores de todo tipo. Hay los profesores más antiguos, que ellos dicen, no, esta música es así, es intocable, es pura, no se puede variar. Y hay los profesores que son un poco más modernos, los cuales tuve la suerte también de poder tener y compartir, que ellos me decían, mira, pero si tú haces esto que es el rock, que es el pop, que es la salsa, que es el jazz, ¿por qué no mezclarlo con Mozart, con Chopin, con, no sé, con Liszt?
Y de verdad, pues si uno se pone a pensar en la época, pues Bach, por ejemplo, fue el primer improvisador de 1750 aproximadamente y el mejor. Sí. Entonces, eso es como compararlo, pues no sé, con Michel Camilo, con Thelonious Monk, ¿no? Es el jazz de la época europea. Y pues ahí está, ¿no? Fue una época genial. En contra de eso, a lo que me decías también, cuando salí de conservatorio, obviamente uno sale con toda la experiencia y expertise para poder ser un concertista a nivel profesional mundial de la música clásica. Sí. Pero en el popular no indagan mucho. Entonces eso ya fue una cuestión personal que era lo que a mí siempre me motivó, ¿no? Entonces comencé a descubrir cada vez más música, a involucrarme mucho más. Y el hecho de... Yo estuve también leyendo hace mucho tiempo, no mucho en verdad, pero hace un tiempo, sobre la multipotencialidad. Y eso es algo muy interesante que descubrí que yo lo tengo, en el sentido de que cada cosa que aprendo siempre viene con un bagaje previo. No es que aprendes algo de cero, es que ya tienes algo avanzado. Entonces, cuando yo agarro la música popular, digamos, no empecé de cero, yo ya empecé de un 70-80%, que era lo que la información de la música clásica me había dado. Entonces, el analizar una sinfonía de Beethoven ya me da un sustento para poder analizar una cumbia. Entonces, armónicamente la puedo entender, melódicamente la puedo entender, y obviamente ya es una cuestión del alma y el feeling de cada persona. Y en mi caso, pues yo vivo la música popular de pies a cabeza y es lo que me motiva, ¿no? Es lo que nos dice realmente de dónde venimos, qué es lo que somos, porque la música europea es increíble, pero digamos, yo en lo personal no me siento europeo, puedo tener sangre europea. Yo soy latino, soy peruano, entonces yo creo que realmente tenemos que tener una identidad. Entonces para mí agarrar una quena, un charango y llevarlo a instrumentos europeos como el piano, como la guitarra, pues te da una herramienta increíble, ¿no? ¿Has tenido reconocimientos en tu país o a nivel mundial sobre la música que vos haces o has compuesto? Indirectamente, digamos profesionalmente, personalmente no, por lo que nunca he tenido algo formado como de manera personal, con mi nombre. Yo siempre, eso es algo que también siempre he cultivado, ¿no? Desde pequeño siempre yo he estado trabajando, como decirlo, tras bambalinas. Siempre me ha gustado estar detrás del artista por una cuestión de que también hay mucha menor presión y por otro lado mucha mayor espacio para la creatividad. Entonces, si bien es cierto, el frontman, que es la persona que está adelante, es la que tiene otra perspectiva, tiene otras responsabilidades, por así decirlo. Es entretener a la gente, es llevar adelante el mensaje de determinada canción en el momento. Pero digamos, las personas que estamos atrás somos las encargadas, que es como el arquero, ¿no? Como el guardameta que ve todo el partido de atrás de una forma más estratégica y tú dices, ok, el defensa va aquí, el volante va adelante, y al delantero es el que brilla. Pero los de atrás, incluso el director técnico que ni siquiera está en la cancha. Entonces, esa es una labor que a mí siempre me ha gustado y obviamente no me ha permitido, pues, llevar, ¿no? De una manera mucho más presencial o presente este tema de reconocimientos, como tú me dices, ¿no? Aparte que también es algo que nunca lo he buscado, porque para mí la música, incluso desde pequeño, yo nunca fui, por ejemplo, de concursos. Nunca sentí la motivación de entrar a concursar con alguien, porque yo era un poco más abierto en el sentido de, ¿cómo me voy yo a competir en un concurso con alguien que es un músico? Y los dos somos músicos por igual y cada uno tiene un mensaje diferente. Considero yo de que no existe mejor o peor músico que otro, y simplemente es una cuestión del lenguaje y cómo quién se puede comunicar con otra persona. Esto me ha permitido a nivel mundial conversar con gente. Recuerdo, por ejemplo, estar en un aeropuerto, creo que en Ámsterdam, tener una guitarra y poder conversar con un músico holandés que no hablábamos el mismo idioma y conversamos de manera musical. Los dos con una guitarra nos estábamos comunicando. Eso para mí es oro puro. Al margen de determinada medalla que te den o diploma o algún reconocimiento, yo creo que la vida es el mejor reconocimiento y la experiencia. No, estoy completamente de acuerdo. Yo te entiendo perfectamente porque yo también soy músico, soy pianista. Yo he ido a un party, a una fiesta y de repente la gente estaba ahí, había un piano, fui y toqué el piano y es como que se transforma la atmósfera. Y la conexión con la gente empieza a cambiar en forma positiva. La música es magia, es como que... Y lo que vos haces es algo realmente digno de admirar, porque la gente cuando te escucha a vos o escucha la música que vos haces con el grupo de músicos que haces,
es como que en alguna medida le tocas el corazón y le cambias ese momento que algunos necesitan cambiar, porque la gente hoy por hoy tiene alegrías, tristezas, problemas, y la música es terapéutico, es un medio terapéutico y vos lo haces todos los días. Realmente te felicito por lo que vos haces, porque no todo el mundo tiene la suerte de hacer música, tocar música y quizás ganar dinero con el trabajo que hacen o mantenerse económicamente, porque la mayoría de los músicos que yo conozco, con algunas excepciones, luchan todos los días por poder conseguir ese pan de cada día, ¿no? ¿Qué me contás de todo eso y sobre los músicos que vos conocés? Wow, de verdad que has dado una cátedra de, de palabras muy interesantes, muy interesantes. En primer lugar, por la labor de los músicos, como tú mismo lo dices, me parece genial, ¿no? Los músicos, digamos, profesionales, como me puedo llamar o como me has dicho, yo creo que realmente somos músicos amateurs, no por ser malos ni básicos, sino porque nos encanta la música. Yo creo que nosotros los profesionales dimos el salto en algún momento, pero realmente somos personas que tuvimos el mismo inicio que cualquier persona que tomó la música como hobby, que era agarrar una guitarra, agarrar un instrumento y hacerlo por diversión, hacerlo porque te gusta hacerlo. Play the music es el mejor verbo que yo puedo encontrar en inglés, ¿no? Por ejemplo, el jugar, el divertirte con la música estamos hablando de vibraciones. Y estas vibraciones, tal cual lo dijiste tú, sanan, son terapéuticas, clínicamente comprobado de que esto es así. La música es un psicólogo y nosotros somos los psicólogos detrás de la psicología. Y pues también eso es lo duro, ¿no? Lo complicado y lo complejo de mantenernos todos los días haciendo lo mismo, manteniendo una paz mental, no agobiándonos en todo este camino y sobre todo, pues en mi caso personal, siendo tan versátil en los instrumentos y en los géneros, ¿no? Pero es algo que yo moriría por hacerlo. Yo creo que le agradezco siempre a la vida por haberme puesto en este camino. Y en el sentido de, claro, de ganarte el pan de cada día en el hecho exclusivo de la música, eso es algo que yo se lo otorgo de verdad simplemente al trabajo. Puede sonar un poco complejo, pero de manera personal eso es algo que yo nunca he buscado. Yo nunca he buscado el hecho del reconocimiento, nunca he buscado el hecho de poder vivir de la música, porque para mí la música es la única vida que yo conozco, que conocí y que creo conoceré.